¿Qué motivó la nota del FinCEN de marzo de 2015 que destruyó a BPA? Clave 1. Amenaza previa de los Estados Unidos al sistema financiero andorrano. 26 de agosto de 2014. Las autoridades americanas dirigen un informe oficial a Gilbert Savoia, ministro de Exteriores andorrano. En un durísimo escrito de apenas una página, se exige severamente a las autoridades andorranas aplicar medidas en el control de cash. Los Estados Unidos le instan seriamente. Instamos al gobierno andorrano. En la nota se expone el caso de unos traficantes de drogas holandeses que ingresan 16 millones de euros en cash en un banco andorrano que no es BPA. Clave 2. El gobierno de Andorra no contestó adecuadamente. 21 de septiembre de 2014. Ante una nota de tal dureza de los americanos, Gilbert Savoia tarda un mes en responder que Andorra ha realizado progresos importantes en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. El FinCEN publica la nota 311 que destruirá BPA. El 10 de marzo de 2015, el FinCEN declaró Banca Privada de Andorra como institución extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales en una nota que desencadenó la destrucción de BPA. Clave 3. Las declaraciones de Anton Smith. 21 de abril de 2015. Anton Smith, agregado de Economía de la Embajada Americana en España y Andorra, sostiene en una conferencia que las autoridades andorranas no hicieron lo que se les pidió. De Andorra, el año pasado hemos señalado nuestra inquietud con un informe oficial dirigiendo la atención de las autoridades a algunos fallos identificados por Moneyval, por FATF, que en la actuación del sistema ahí. No voy a decir que no se han dado cuenta, pero no han actuado con la fluidez que estábamos esperando, y por eso hemos cogido el martillo al final. Clave 4. El email de Anton Smith. El propio Anton Smith resume perfectamente lo que sucedió. El 27 de mayo de 2015 sale al paso de unas informaciones periodísticas y escribe un mail dirigido a su propio equipo del FinCEN y a sus superiores aclarando que la nota era contra Andorra, no contra BPA. Me estaba refiriendo aquí a un procedimiento general que se entregó a las autoridades andorranas en agosto del año pasado, motivado por las preocupaciones que nos llevaron finalmente a la emisión de la nota del FinCEN. Clave 5. La amenaza de Celestino Barroso. Un año antes, el 2 de junio de 2014, Celestino Barroso, inspector jefe de la policía y agregado de Interior de la Embajada Española en Andorra, en el marco de la Operación Cataluña, ya había amenazado a Joan Pau Miquel, consejero delegado de BPA, con cargarse el banco. Hemos dado un mensaje de Madrid. Sí. Me han dicho que le comunique lo siguiente. El Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y se le van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a hacerse con el banco. Depende de ustedes el que se quede en nada, que se para la inspección y que todo diga como está en la actualidad. Siempre y cuando ustedes accedan a algo que yo no sé. El agregado de Interior, en representación del Estado español y miembro de la Policía Patriótica, ya anticipa que los americanos tomarán cartas en el asunto. Aunque nadie podía prever que quien vendría de parte de Estados Unidos sería el FinCEN. Con estos documentos queda más que acreditado que la intención de Estados Unidos era atacar el sistema financiero andorrano y no a BPA en particular. Estas 5 pruebas arrojan serias dudas sobre lo que sucedió entre el 26 de agosto y el 21 de septiembre de 2014. La demora de un mes en responder la carta urgente se explica simplemente por la negligencia del gobierno.
¿O se forjó en aquellas fechas algún acuerdo para salvar la plaza financiera del país, entregando a cambio a BPA? Tengo la convicción personal de que las autoridades norteamericanas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exigían a las autoridades del Principado de Andorra muestras expresas de compromiso con la normativa en materia de prevención del blanqueo, y que la forma de mostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega, si se me permite la expresión, de una de las entidades financieras del país, la BPA, cuyo sacrificio se propició a modo de sobreactuación o de respuesta desproporcionada que disipase cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de Estados Unidos, aunque fuese a costa del enorme daño personal y patrimonial al que usted hace referencia en su carta. Viniendo a este banco, quizás fue la manera de, por un lado, de España apoyar el cambio en Andorra y de Andorra demostrar que ellos estaban dispuestos a hacer el cambio. Exacto. Esto es exactamente así, sobre todo porque esa intervención se hace justo cuando Andorra estaba negociando el convenio para debilitar la doble imposición entre España y Andorra. Y eso animó mucho al gobierno de España a firmar ese convenio, porque mira, Andorra decía, mira si somos serios, que hemos intervenido un banco y nos vemos uno de los 4 bancos más importantes y lo hemos cerrado. Necesitaban algo fuerte para demostrar que eran serios. Exactamente. Bueno, pues porque la señal de alarma que dio el Tesoro americano fue muy fuerte y el gobierno de Andorra decidió pecar de exceso de intervención a pecar por defecto de intervención para lanzar una imagen de Andorra ya no es un paraíso fiscal, Andorra ya no es un paraíso de delincuentes, Andorra no es un paraíso de blanqueo. Un chivo expiatorio. Exacto. 1. La policía patriótica instó al FinCEN a atacar a BPA aprovechando que los Estados Unidos estaban presionando a Andorra por el control de efectivo en la plaza financiera. 2. Las autoridades andorranas colaboraron con las autoridades españolas por motivaciones políticas para lograr la firma de convenios como explican los secretarios de Estado Francisco Martínez y Jaime García Legaz. 3. La solución al grave conflicto fue entregar a la BPA para intentar salvar al sistema financiero andorrano, como hemos visto en declaraciones del cap de govern, el señor Xavier Espot, en declaraciones a La Vanguardia el 17 de abril de 2021. Hicimos lo que había que hacer y salvamos los muebles. Hoy, 6 años más tarde, las autoridades continúan negando el acceso a la información y el sistema financiero continúa pagando los efectos perversos de un Estado que actúa sin respeto a los derechos fundamentales y a los principios democráticos de la separación de poderes.